Vamos ya con póster que salieron después de Return of the Jedi, después de lo que es la trilogía clásica, y hay que comentar los que se hicieron con las películas de los Ewoks. Fueron unas películas televisivas en Estados Unidos, pero como debe ser que tuvieron bastante éxito, bastante audiencia, decidieron lanzarlo en formato cine en otros países, incluyendo aquí en España, y claro, hacía falta hacer pósters para promocionar estas películas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que se utilizó en varios países, que le hizo Kazuhiko Sano, que ya hemos visto que había trabajado también en pósters del Return of the Jedi, y la verdad es que hizo una composición espectacular, con los tres protagonistas en grande ahí en vertical, muy fieles a lo que es los propios actores, y la única, sí, vamos a decir, novedad, o la única libertad creativa que se toma el artista, es poner iris a los Ewoks, que dice que así les daba un poquitín más de vida, ¿no? Les hacía un poquito más realistas. Aquí tenemos otro póster que se utilizó también en varios países, que a mí me gusta incluso más, retrata muy bien a los diferentes personajes, la composición así en horizontal me llama incluso más la atención, mete a más personajes, y lo realizó el gran trío Struzan, que como vimos en la charla anterior, se convirtió en el artista favorito de Lucas desde que hizo su primer póster de Star Wars, que fue el famoso Circus Póster, que lo hizo en colaboración con otra persona, y a partir de entonces, pues ya digo, se convirtió en el favorito de Lucas y le empezó a llamar para todo tipo de producciones, no solamente de Star Wars, sino también de Indiana Jones, para portadas de novelas y demás. Bueno, pues aquí tenemos otro gran ejemplo del trabajo de Drew Struzan en la franquicia. Aquí vemos el póster australiano de esa primera película de las dos que se hicieron de los Ewoks, que por cierto recibió el título de La aventura de los Ewoks aquí en España, pero luego en 2005, cuando salió en DVD, pasó a llamarse Caravana de Valor, que realmente Caravana de Valor es la traducción más directa, ¿no? Bueno, pues en Australia pasó lo mismo, tenía un título distinto la película y lo vemos en este póster, se llamaba Los Merodeadores de Endor, y lo realizó Randy Berrett también con una precisión impresionante, están muy bien retratados los diferentes personajes, pone al villano ahí en grande, el Gorax, luego la bruja en un lateral, también a gran tamaño, muy espectacular. La verdad es que me gusta mucho el cómo lo retrató para la segunda película de los Ewoks, que por cierto esta es la segunda película, no es Caravana de Valor, es la segunda, que se llamó La Batalla por Endor, pero bueno, ese fue el título original. Aquí en España tampoco se llamaba así, se llamó La Batalla del Planeta de los Ewoks, igual para hacer referencia a la franquicia del Planeta de los Simios. No sé si fue por ahí los tiros, pero se tomaron también bastantes libertades con el tema del título. Ya con la salida en DVD de estas películas, pues ya digo, se cambiaron. La primera pasó a llamarse Caravana de Valor, también aquí en España, y la segunda se llamó La Lucha por Endor, que es más aproximado al título original, que era Battle for Endor. Aquí tenemos el póster alemán de la segunda película de Battle for Endor, lo realizó Renato Casaro, que es un fantástico ilustrador de carteles de cine, hizo por ejemplo un grandísimo trabajo con la película de James Bond, Nunca Dios Nunca Más, del año 83, y bueno, pues funcionó también este póster, que se utilizó luego en la edición doméstica de la película, cuando salió un tiempo después. Este se utilizó, ya digo, como cartelera en el año 86, porque también en Alemania estas películas se proyectaron en cines, y aquí lo espectacular que tiene es que pone al villano en un tamaño descomunal en comparación con los protagonistas, sobre todo en comparación con la niña protagonista, con Cinder, y impacta mucho, ¿no?, ver ese Gorax con esas dimensiones. Luego hay que comentar que Lucas no le importaba ceder gratuitamente los derechos de sus películas y de sus personajes para pósters de ciertas campañas, ¿no? En este caso se trató de una campaña sanitaria del Ministerio de Sanidad de Australia para fomentar que los padres vacunaran a sus hijos en el año 83 con esta foto de los droides en Endor, ¿no?, en el Return of the Jedi. Bueno, pues esto ocurrió varias veces a lo largo de la franquicia, para que veamos que George Lucas era muy generoso y no le importaba ceder los derechos si era por una buena causa. Esto se jugó también con los droides, incluso en anuncios de televisión, con el tema del tabaquismo, ¿no? Estaba bastante bien estas campañas. Aquí vemos otro ejemplo de lo mismo, una campaña para fomentar la lectura en Estados Unidos. Esto se le ocurrió a la Asociación de Bibliotecarios Americanos, se lo comentó a George Lucas, le pareció estupendo hacer este fotomontaje con Yoda sujetando un libro y el eslogan de "Lee y la fuerza te acompañará". Me parece fantástico. De hecho, funcionó también que se siguió fabricando este póster durante más de 20 años, sobre todo, pues eso, para su empleo, me imagino, pues eso, en librerías o en bibliotecas de Estados Unidos. Vamos con otro póster también del año 83, en este caso es un póster comercial, se ponía en las tiendas para fomentar las ventas de este producto, que eran zapatillas infantiles de una marca muy prestigiosa ahí en Estados Unidos, que era Stride Ride. Bueno, pues está muy chulo porque juega con el concepto del primer póster de cartera de Tom Jung,
pero sustituye a Luke y Leia por las zapatillas que se están vendiendo, que parecen como naves espaciales, ¿no? Luego pone a C-3PO y a R2D2 en otras poses en la parte izquierda del póster en vez de la parte derecha, y aquí lo más raro que tiene es que pone a R2D2 de espaldas, ¿no? Parece que está asustado por las zapatillas y está huyendo de ellas. Ahí parece que igual cometió un poco error el artista que hizo esto, o la empresa publicitaria que hizo esto, porque claro, puede dar un poco publicidad negativa, podríamos decir. Por lo demás está fantástico porque también, como en ese póster original de Tom Jung, pone a Darth Vader en grande y la batalla de Yavin en el lateral izquierdo, ¿no? Aquí tenemos otro póster también, de los que no que se vendían, sino que se ponían en las tiendas para publicitar un producto en concreto. En este caso se utilizó en centros comerciales y en tiendas de alimentación de Australia en el año 83 para fomentar las ventas de este polo del Retorno del Jedi, que como vemos pues juega con diferentes elementos de uno de los pósters de la película, el que hizo Kazuhiko Sano, que ya digo que fue espectacular y por eso se utilizó en muchos países a nivel internacional. Y bueno, pues aquí la curiosidad está en que dice que tiene gelatina Jedi en el interior, ¿no? Bueno, pues vemos que se toman bastantes libertades ciertas promociones, y bueno, hay que comentar también que era uno de estos productos que te regalaban cosas con la compra del producto, ¿no? Como hemos visto antes con Coca-Cola, pues aquí también, para que se vendieran más unidades de estos polos, pues se regalaban incluso juguetes. Esto no le gustaba mucho a George Lucas y en Estados Unidos no hubo tanto de esto. Hizo la excepción, por ejemplo, con Kellogg's, porque era la marca de cereales más sana que había en Estados Unidos, la que menos azúcar tenía. A él le preocupaba mucho este tema porque él era diabético, y en Estados Unidos no hubo tantas promociones de estas de productos infantiles alimenticios que regalaban productos para que compraras más, ¿no? Sí que a nivel internacional lo permitió un poquito más, aquí tenemos un ejemplo en Australia, pero en Estados Unidos pues los cereales Kellogg's fueron las excepciones, ¿no? Ahí el regalo era, si os acordáis, lo comenté en la charla del anecdotario estrafalario del merchandising que tenéis en este canal, por cierto, que regalaban caretas de personajes en la parte trasera de la caja, ¿no? Tenías que recortar la caja, hacer unos agujeros en los ojos y la típica cartera, la típica careta sencilla para que disfrutaran los niños, ¿no? Vamos con el 10º aniversario de la primera película, el episodio 4, en el año 87, y bueno, pues aquí, como he comentado en la charla anterior, se hizo un pequeño evento en un hotel de Los Ángeles, pero que no estuvo nada mal. De hecho, se la conoce como la Celebration 0, porque casi fue como una Celebration. Lo que pasa es que a una escala mucho menor, pero es que, por ejemplo, acudieron George Lucas y Anthony Daniels como invitados, y se hacían un poco las mismas actividades que hemos tenido después, pero a mayor escala, ¿no? Pues había tiendas, había charlas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para acompañar este evento hacía falta un póster nuevo y se hizo este fantástico banner, de nuevo por John Albee, que como he dicho antes, trabajó bastante en la saga porque tenía una calidad increíble y, aunque se le conocía sobre todo por carteles de cine, pues hacía otras ilustraciones increíbles. Vamos a ver después que también trabajó, por ejemplo, en los VHS del año 95. Bueno, pues aquí, ¿qué curiosidad tiene este fantástico banner de John Albee? Bueno, pues que metió 77 elementos dentro del rótulo de Star Wars para recordar que la primera película se había estrenado en el año 77 y así, pues, celebrar el 10º aniversario. De hecho, el eslogan es ese, ¿no? Los primeros 10 años con un Luke manejando la espada de luz ahí en el desierto de Tatooine. Está fantástico y diría pues que es igual el póster por el que más se le recuerda a este artista, ¿no? Aquí vemos un póster comercial de los que se vendían. Este no es para adornar tiendas o fomentar la venta de productos, sino que se vendía en tiendas. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que fomentaba el éxito de la primera estación de Star Wars de los parques Disney, que fue el famoso Star Tours, se hizo en el año 87, y entonces en las tiendas de los parques de Disney de Estados Unidos podías comprar este póster. Lo que pasa es que solo se hicieron 100 unidades, por tanto actualmente está muy cotizado por los coleccionistas, y aparte que es una pasada, ¿no? Porque retrata muy bien lo que es la atracción, parece un póster de cartelera con todos esos elementos, vemos a esa nave de turistas en las que se meten los visitantes de la atracción, con los protagonistas que son sobre todo los droides C-3PO, R2D2 y el conductor que se llamaba Rex, como luego se va a llamar también el famoso clon de las guerras clon, y bueno, pues tiene un estilo pues bastante ochentero, bastante espectacular, y de hecho se utilizó el mismo cuando se inauguró la atracción en el año 89 en Japón, ¿no? en el Disneyland allí de Tokio, solamente que tradujeron los textos. Esa es un poquitín la diferencia, y este póster pues también está bastante cotizado porque solo se vendía en el parque Disneylandia de Japón, y por tanto se fabricaron muy pocas unidades. Por cierto, volviendo a la inauguración americana de Star Tours, también se pusieron otros pósters relacionados con la atracción en esas tiendas de los parques de Disney de América, y en este caso eran varios pósters de localizaciones en vez de personajes, y por eso llamaron mucho la atención, ¿no?
y es que juega muy bien con lo que es la idea de la atracción, porque te lleva a diferentes planetas en esa nave comercial, ¿no? Esa nave turística, y luego pues acabas metiéndote en batallas de las películas. Es un concepto que se ha mantenido después en las versiones más recientes de la atracción, pero claro, modificaron los efectos especiales porque se habían quedado un poco anticuados. Ahora además, si te montas, cambia el circuito aleatoriamente, o sea que te puedes montar varias veces y vas a ver imágenes distintas de toda la saga, no solamente de la trilogía clásica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el propio vehículo, pues me imagino que también la hayan mejorado, porque ahora es un auténtico simulador de piloto. De hecho, algo así utilizan las simulaciones para los pilotos comerciales. Y bueno, pues estos pósteres, ya digo, gustaron mucho por eso, porque retrataba diferentes paisajes, en este caso, pues la ciudad de las nubes. Y aparte que tiene muchísima calidad porque está hecho también por Ralph McQuarrie. Al año siguiente de la atracción se quiso celebrar el gran éxito que había tenido, el que cumplía un año, con este otro póster que también se vendió, sobre todo pues en los parques temáticos de Disney. Lo realizó Richard Klingheimer y bueno, pues vemos que es una composición igual no tan original, porque juega otra vez con el concepto del póster original de la atracción, ¿no? Porque vemos otra vez en primer plano a C-3PO R2D2, a la nave de los turistas, y en este caso, pues bueno, mete un poco más de acción porque hay una explosión y le persiguen unos cazas TIE, y aparte pues también se puede destacar que mete el castillo de los parques de Disney, que es el logo de Disney, en el planeta por el que estaban pasando, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, pues ya no es tan original, pero pues también es un póster bastante cotizado, porque claro, al no ser de venta internacional en centros comerciales y en tiendas, y solo puedes conseguir en los parques de Disney, son, digamos, productos exclusivos de los parques de Disney, pues se valoran mucho más y se cotizan mucho más, ¿no? Seguimos con el año 87, y bueno, pues aquí, pues eso, aparte de celebrarse el 10º aniversario, como hemos visto, con ese pequeño evento en un que estuvo bastante bien y sirvió un poco de plantilla para los que se hicieron luego oficiales, porque este realmente fue organizado por la revista de cine y ciencia ficción Starlog, más que por la propia Lucasfilm, aunque ya digo que contó con George Lucas y Anthony Daniels presentes. Bueno, pues no era del todo oficial. La primera oficial, la que se llamó ya Celebration, tuvo lugar en Denver el año 99, y fue organizada por el propio Anthony Daniels en conjunto con Dan Manson, que era el presidente del club de fans americano, y bueno, pues la propia Lucasfilm, LucasArts y varias empresas más, ¿no? Pero bueno, esa ya fue la primera vez que se hizo un evento oficial. Pero bueno, volviendo al año 87, Lucasfilm pasaba por un mal momento, no estaba triunfando con el resto de películas que no eran Star Wars, y tenía que sacar dinero de donde fuera, ¿no? Ya incluso el merchandising había bajado bastante las ventas porque ya no había películas en cartel, y tuvo que hacer esto, ¿no? Participar en una potente campaña de publicidad japonesa por parte de Panasonic, duró incluso un par de años, y contó con la presencia no solo de personajes como estamos viendo aquí, que vemos a Yoda manejando con la fuerza los auriculares de un Walkman, que era, claro, el producto estrella en aquella época, acababa casi de inventarse, sino también con el propio Lucas. Se le vio al propio Lucas tanto en anuncios impresos como en anuncios de televisión, y aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un anuncio impreso de los que salían en revistas, en periódicos y demás, con Lucas levitando junto a Yoda, ¿no? Está muy gracioso el póster y llama mucho la atención, ¿no? Ver a un director de cine, el creador de la saga, participando en publicidad. Pero es que resulta que en Japón participar en publicidad se considera todo un honor. No tiene nada que ver con lo que pensamos de la publicidad en Occidente, ¿no? Y por eso igual se animó, porque allí George Lucas es todo un ídolo de masas, o sea, casi al mismo nivel que las propias películas de Star Wars, y por eso vamos a ver después que se hicieron incluso exposiciones y espectáculos en Japón muy centrados en la figura de George Lucas y sus producciones. Bueno, pues aquí vemos otro póster también del año 87, en este caso sirvió de cartel, vamos a decir, de carátula de la caja de un videojuego, y también como póster para poner en las tiendas y fomentar las ventas de este videojuego. Fue un videojuego que salió en varios ordenadores de la época, que no fue especialmente llamativo en comparación con otros que hemos tenido después, pero el póster sí es verdad que es destacable porque está hecho por el Ralph McQuarrie, que siempre tiene muchísima calidad, y una vez más retrata de una forma muy espectacular la batalla de Yavin, con toda esa explosión, con el caza, varios cazas a la X, varios cazas TIE, entre ellos el caza TIE avanzado de Darth Vader, e incluso en un recuadro pues mete un retrato de Luke, que como sabemos procede del Imperio Contraataca, de la escena de la cueva del mal de Dagobah. Es una foto promocional de Mark Hamill bastante famosa, pero le pone el traje de piloto, ¿no? Hace una auténtica virguería, digamos, con esa foto promocional del Imperio Contraataca. Y bueno, pues aquí la curiosidad que hay que comentar es que el póster original fue robado, lo que es el cuadro pintado original por Ralph McQuarrie fue robado, y me imagino que ese se debió pagar muchísimo dinero, ¿no? Porque no estamos hablando de los típicos prints, los típicos duplicados, sino que era el póster original del artista. Es algo que no he visto que haya ocurrido con ningún otro póster de la franquicia, ¿no? Que se robe el original.
Vamos ahora con este póster comercial. Este se vendió en tiendas, era un póster de menor tamaño, no sé las medidas, pero no era el típico de 70 por 90, creo que era un poquito más pequeño, pero aún así tuvo un éxito brutal porque gustó mucho cómo lo hizo el artista Lawrence Nobel. Por cierto, Lawrence Nobel seguramente os suene porque es el que hizo la escultura de Yoda del rancho Skywalker, entre otras cosas. Y bueno, pues partió de un concepto que se le había descartado en tiempos del estreno de esta película, pero lo puso para este póster que celebraba el 10º aniversario de la película y funcionó, ya digo, muy bien, se vendió muy bien en las tiendas, y eso que tiene ciertas peculiaridades que, si nos fijamos en detalle, nos chocan, ¿no? Por ejemplo, vemos a Luke y Leia con su vestuario del episodio 4, vemos a Luke manejando ahí la espada cerca del cañón de iones, el cañón de iones está pegando tiros a bombarderos TIE, cuando los bombarderos TIE no salen en HOT, salen en la persecución de los esteroides, también vemos al halcón milenario sobrevolando HOT. No es muy fiel a lo que vemos en pantalla. Lo que está muy espectacular pues es ver a Darth Vader ahí, que parece que va a atrapar con la mano a todo lo que vemos en el póster, manejando la espada de luz, sensacional en ese sentido. También está muy bien, por cierto, que salió en formato póster, el logo que hizo esta persona para celebrar el 10º aniversario, que básicamente es una silueta de Luke montado en el Tauntaun, con un recuadro muy chulo, y que bueno, pues que también fue otra pequeña obra maestra de este artista, ¿no? Vamos ahora con este reestreno del Retorno del Jedi. Se reestrenó o se proyectó en un festival de cine que había anual en Zagreb, en Croacia, y bueno, pues en el año 91 una de las películas que proyectaron fue El Retorno del Jedi. Es bastante curioso, ¿no? Star Wars no se suele utilizar en festivales, lo más habitual son pues películas más independientes, películas más ganadoras de premios, vamos a decir, y no tan comerciales como puede ser una de Star Wars, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una excepción y se quiso hacer un póster para celebrar ese reestreno en Croacia. Lo realizó Nenad Pepeonic y, como ya digo, como suele pasar con los pósters de esta parte de Europa del Este, pues fue muy llamativo porque, como vemos, solo juega con dos colores, el morado y el rosa, pone a C3PO de espaldas al espectador, cuando Luke y Han sí que están mirando hacia adelante, y encima pone al halcón milenario boca abajo, ¿no? Pues nada, ahí tenemos también uno de los pósters más extraños, ya no solo del Retorno del Jedi, es que es de los más extraños de toda la saga.